Hola a todos, hoy es 28 de agosto y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de hoy hay muchísimas actualizaciones, así que pónganse cómodos que vamos a empezar. Antes de empezar, hay que darle las gracias a José Antonio, que el día de ayer hizo una donación, o para la madrugada del día de hoy hizo una donación por PayPal. Las personas interesadas en apoyar este proyecto, en apoyar este canal, en con su aporte permitir que las transmisiones de estos reportes continúen diariamente. Recuerden que tenemos los links de Telegram, recuerden que tenemos los links de PayPal, Nequi para las personas que están en Colombia, Binance para las personas que más fácilmente usan las criptos y bueno, muchas variantes hay para apoyar el canal. También para el día de hoy vamos a abrir la oportunidad de hacer preguntas. Voy a escoger solo 5 preguntas. Recuerden que las personas, ¿por qué? Porque si no se hace muy largo el video, el próximo video. Las preguntas que tengan sobre lo que va a pasar, lo que ha pasado, lo que veamos en este video, las dejan en los comentarios y para el siguiente video, es decir, para mañana, las voy a responder. Las 5 preguntas que yo escoja. El criterio para la escogencia de las preguntas es primero siempre se da el puesto a las personas que son miembros del canal, así que los miembros del canal tienen prioridad en las preguntas y después si no hay más preguntas de miembros del canal escojo cualquier otra pregunta que yo mismo determine. Vamos directamente hacia las actualizaciones porque para el día de hoy tenemos muy probablemente lo que sería la destrucción del primer F-16 en Starokonstantinovka. Recordemos que cuando los rusos hicieron su ataque masivo, ultramasivo con misiles y con drones, ellos reportaron haber atacado también aeródromos donde se habrían ubicado los F-16. Esto, por ejemplo, es Ivano-Franca, donde teníamos una geolocalización que habían filtrado los ucranianos por error. Pues para el día de hoy tenemos información de que murió uno de los pilotos de estos aviones F-16. Ya vamos a ver las imágenes. Este sería el comunicado de un alcalde de la ciudad de Luz y él reporta que esta persona, este piloto justamente murió en el momento en el que se encontraba justamente haciendo una operación protegiendo la integridad del territorio ucraniano y estamos hablando de esta persona. Este sería un piloto ucraniano que habría sido entrenado claramente por la OTAN para poder manejar los aviones F-16 y esta persona habría muerto en combate, podríamos decir, y esto indica justamente que murió. Si murió en una misión, quiere decir que su avión muy probablemente fue destruido. Este sería el primer reporte de la destrucción de un avión F-16 y es una noticia impactante que tenemos para el día de hoy, una noticia muy importante porque claramente los ucranianos habían depositado todas sus esperanzas en los medios, en los vehículos y en las armas que les da la OTAN. Recordemos los Leopards, recordemos incluso mucho más antes los Javelin, estas especies de bazucas que supuestamente iban a rostizar a todos los tanques rusos. Esto nunca pasó, después ellos pasaron a el Leopard, después del Leopard que tampoco pasó nada, pasaron al Abrams, después del Abrams ahora han sido los aviones F-16 que ya empezamos a ver están siendo destruidos y ahora la exigencia ucraniana son los misiles de muy largo alcance para atacar el territorio de la Federación Rusa, pero que por ahora Estados Unidos se opone todavía a su uso muy en la profundidad del territorio del ejército ruso. También tenemos informaciones importantes sobre que los rusos habrían destruido un misil, un proyectil HIMARS. Estas imágenes son de las fuentes prorrusas. Este es el Grupo Norte, este es el símbolo del Grupo Norte que está trabajando en estos momentos en la región de Kursk y en la región también de Kharkov. Y ellos con estas imágenes tendrían completamente la prueba de que su sistema de defensa antiaéreo habría derribado por completo a este misil HIMARS del ejército ucraniano provisto claramente por la OTAN. Continuamos con las actualizaciones y hoy es un día muy importante. Ustedes saben que yo estoy casi que todo el día, a pesar de que tengo que trabajar, estoy casi que todo el día pendiente de la situación en el terreno y justamente viendo los reportes de las fuentes pro-ucranianas. Hoy por primera vez las fuentes pro-ucranianas afirman que no hubo ni un solo avance en la región de Kursk. La realidad los empieza a golpear nuevamente de la cara. Es imposible ocultar la realidad por más propaganda y por más videos que hagan demostrando que ellos tienen el control, que ellos tienen la iniciativa, que la incursión en Kursk es una idea muy inteligente de la comandancia ucraniana. Esto claramente nunca pasó y nunca va a pasar porque justamente
como estamos viendo las condiciones del terreno, las condiciones de los otros frentes, hay huecos muy grandes del ejército ucraniano en otras regiones que pudieron haber sido medianamente subsanados con las tropas que los ucranianos, muy probablemente por una decisión política de Zelensky, tercamente enviaron hacia Kursk, hicieron su operación mediática, dieron esta gran noticia al mundo, llenando titulares con palabras de que era la primera vez que una potencia nuclear era invadida después de la Segunda Guerra Mundial, y como vemos para el día de hoy, hasta ahí llegó la noticia, hasta ahí llegó la sensación. Vamos directamente a los cambios. Estamos hablando de Karenava. Se confirma completamente que los rusos han avanzado en esta zona, como ya lo hemos dicho en algunos reportes atrás, que llegaban los rumores, y ahora tenemos una confirmación donde los drones ucranianos están atacando las posiciones rusas dentro de Karenava, completamente geolocalizado este lugar. Vamos a verlo en el mapa, la infantería rusa de una casa a otra y los ucranianos atacando con drones todas estas posiciones en las que tratan de ocultarse los soldados rusos. Vamos justamente al mapa, está ubicado precisamente aquí y vemos que son los edificios que están más a las afueras, hacia el este, hacia el sureste, podríamos decir, de Karenava, lo que nos podría indicar de que si los soldados rusos están geolocalizados allí, muy probablemente toda esta zona ha sido recuperada por el ejército ruso. Recordemos que conforme con estas mismas informaciones, teníamos la información de que los rusos habrían recapturado Olgovka. Por ahora no hay geolocalizaciones, por ahora tenemos el mapa de esta forma con la configuración antigua de la información que teníamos antes, información confirmada, es por eso que se mantiene así. Estamos esperando por confirmaciones, pero los rusos habrían recuperado Olgovka y con la caída de Olgovka el ataque ucraniano hacia Karenava no tiene sentido, no tiene sustento. Los rusos claramente siguen atacando las posiciones ucranianas. Vemos ataques con bombas sobre este territorio, con artillería, nuevamente impactando los movimientos del ejército ucraniano que tratan con sus vehículos de llegar a nuevas posiciones, de tomar nuevos lugares, líneas de árboles. Son completamente descubiertos por los drones de reconocimiento y después atacados, muy probablemente con un dron o tal vez con artillería también. Nos movemos un poco más hacia el este, tenemos actualizaciones, bombas ADAP, muy probablemente una bomba ADAP 1500 ha sido usada en este terreno. Los rusos siguen sacando todo su arsenal para defender su territorio porque claramente ha sido un punto débil que ha demostrado el ejército ruso en esta zona, hay que decirlo, porque justamente así es. Hubo un desorden, hubo un pánico para los rusos, pero todo parece indicar que han recuperado al menos el control y los ucranianos no avanzan más y están tratando de destruir las fuerzas ucranianas que quedan todavía en ese terreno. No hay muchas actualizaciones de Mala Lognia. Se entiende que los rusos están en esta villa. Aproximadamente tanto los ucranianos como los rusos tienen la capacidad de enviar tropas hacia este lugar. Para el día de hoy no hay actualizaciones relevantes en Ruska de Parechna, en Cherkaska de Parechna, y tenemos una actualización que llegó para las horas de la mañana cerca de Agranom, que sería un ataque de un vehículo ruso. Recordemos, este lugar es muy importante. Estamos hablando precisamente, este es Agranom y estamos hablando de Ruska de Kanapielka. Recordemos este lugar donde el BMP-3 ruso destruyó 2 vehículos ucranianos y después de eso hubo muchas imágenes sobre cómo estaba la situación en esta pequeña villa. Para el día de hoy los rusos nos muestran estas imágenes de lo que sería un vehículo de transporte de infantería con su ametralladora claramente de un calibre bastante grande, atacando y limpiando toda esta zona, lo que serían posiciones ucranianas muy probablemente. El vehículo dispara en esta dirección tratando de limpiar completamente este terreno, se mueve un poco más hacia adelante y sigue justamente disparando. Estas son las actualizaciones. Los rusos demuestran que están atacando en este lugar. El movimiento del vehículo ruso fue descubierto en esta zona precisamente y continúan los enfrentamientos en este lugar, pero como se entiende, los ucranianos desde ayer no han avanzado un solo centímetro más en su incursión en Kursk. Más hacia el oeste tenemos a Ruska de Kanapielka y hacia este lugar tenemos actualizaciones de ataques de drones rusos sobre las posiciones ucranianas, confirmando que los ucranianos todavía tienen el control en Sudzha y en las villas aledañas a esta misma ciudad. Continuamos un poco más hacia el sur, vamos hacia otras regiones del frente. Tenemos muy pocas actualizaciones del sector de Kharkov, algunos ataques con artillería del ejército ruso en este lugar, podríamos decir la rutina militar normal, descubierto el movimiento de la infantería ucraniana en esta zona y después las coordenadas son
dictadas a los equipos de la artillería y claramente ellos empiezan a actuar en concordancia con este objetivo, tratando de destruir justamente estos edificios, estas casas que están en este lugar. Vamos directamente hacia la región de Kupiansk, donde tenemos algunos avances geolocalizados en Pishana. Los rusos siguen moviéndose en este lugar. Recordemos que toda esta zona blanca, toda esta zona gris, podríamos decir, es lo que se ha reportado en los últimos días como el avance del ejército ruso, tanto hacia el norte como hacia el sur. Y se entiende que los rusos están realizando un ataque hacia Kalishnikovka. Para el día de ayer aproximadamente teníamos los ataques con bombas FAB sobre esta zona. Para el día de hoy tenemos confirmaciones geolocalizadas de la presencia de las tropas rusas. Los ucranianos están atacando con artillería estas posiciones, confirmando y geolocalizando también la posición rusa en este lugar. Ataques de artillería donde los ucranianos ven movimiento en los bosques del ejército ruso, confirmando completamente que están aquí. Como vemos, aquí hay un bosque y fue geolocalizado este ataque ucraniano precisamente en este lugar. Vamos directamente hacia la región de Siversk porque no hay más actualizaciones relevantes en toda esta zona. Según lo que se entiende para el día de hoy, una noticia muy importante: los rusos han entrado nuevamente completamente geolocalizados a la fortificación de Vernikamianska. La fortificación de Vernikamianska, veámosla en el mapa, está aquí. Vemos muy claramente dibujadas todas las trincheras, las posiciones, la infraestructura que podríamos decir es la fortificación, y se ha reportado, se ha geolocalizado este ataque con drones ucranianos sobre la infantería rusa en este lugar. Vemos a una unidad de infantería rusa motorizada, está andando con su moto. Él percibe justamente la presencia de este dron, trata de huir claramente del dron. Los ucranianos empiezan a atacar con estos drones y finalmente el soldado cae bajo el fuego de los drones, como podemos entender. Esto significa que los rusos han avanzado, los rusos están dentro de la fortificación de Vernikamiansk, han sido completamente geolocalizados, y esto es muy importante porque no se sabe en estos momentos si han tomado el completo control de la fortificación, lo que es probable, o si realmente solo tienen un control parcial. Claramente hay que esperar contraataques de los ucranianos, como ocurrió la vez pasada, donde los rusos también ya habían entrado a esta fortificación, pero tenemos un detalle muy importante y es el efecto de Pakrovsk sobre toda la línea del frente, que vamos a analizar la importancia de Pakrovsk un poco más adelante cuando estemos justamente en ese lugar. Es importante esta mención: se ha ajustado el mapa en el control del ejército ruso de esta zona y se ha aumentado un poco también la zona gris en este lugar. Un poco más hacia el sur también tenemos actualizaciones muy importantes porque los ucranianos han realizado un contraataque hacia Ivano-Darivka. Recordemos que el Ministerio de Defensa hace aproximadamente un mes habría hablado y también se tenían geolocalizaciones de los rusos dentro de Ivano-Darivka, pero para el día de hoy, con estas geolocalizaciones y también con algunas informaciones que habrían llegado hace aproximadamente 2 o una semana, se tenía entendido que los ucranianos estaban contraatacando hacia Ivano-Darivka, y para el día de hoy los drones rusos están atacando las posiciones ucranianas en este lugar, confirmando que los ucranianos han recuperado este terreno. Esta es la respuesta ucraniana ante los preparativos rusos que se estaban realizando justamente por esta zona. Una vez capturada Ivano-Darivka, los rusos iban a avanzar por este lugar, y todo este lugar fue cubierto por muchísimas bombas, ataques de drones, porque el plan del ejército ruso era, usando Ivano-Darivka como plataforma, llegar hacia la parte de atrás de Vernikamiansk. Pues pasó todo lo contrario. Los ucranianos contraatacaron tratando de contener este plan, tuvieron éxito, recuperaron, como podemos entender, Ivano-Darivka, pero los rusos al mismo tiempo presionaron en Vernikamiansk y han tomado, al menos como una prueba completamente real, se tiene la mitad de la fortificación de Vernikamiansk ha sido tomada por los rusos. Este es el movimiento, estas son las dinámicas claramente del frente. Los rusos evidentemente tenían este plan de pasar a través de todas estas líneas de árboles y llegar hacia la retaguardia de esta fortificación, pero este contraataque ucraniano recuperando esta zona impidió justamente esto, y los rusos han avanzado también al mismo tiempo en Vernikamiansk. Tenemos ataques también del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas en Siversk, que es justamente la ciudad o la pequeña ciudad, el pequeño pueblo que permite toda la logística alrededor de Vernikamiansk, Ivano-Darivka, hacia el sur, hacia Razdolovka. Ya lo vamos a ver, los rusos están atacando
marcando también toda esta zona de la ciudad donde encuentran las posiciones ucranianas, los centros de comando, los puntos de reabastecimiento, los puntos de almacenamiento de municiones también han sido atacados por los rusos en este lugar, tratando de disminuir claramente las capacidades del ejército ucraniano. Este es Razdolovka, así que Siversk, que es esta ciudad que se encuentra aquí, sirve como punto logístico para mover tropas ucranianas hacia el sur, hacia el este, hacia Vernikamianska y hacia el sureste, hacia Ivano-Darivka. Cercano hacia la villa de Vimka, donde hace poco los rusos hicieron un avance en esta estación de tren, que tiene el mismo nombre, la estación de tren de Vimka. Los rusos para el día de hoy publican ataques de drones sobre las posiciones ucranianas que están justamente en esta misma zona. Esta es una compilación, por eso vemos justamente la mezcla de imágenes que ya habíamos visto. Se confirma entonces que los ucranianos tienen presencia sobre estas líneas de árboles, justamente como lo podemos ver en el mapa. Lo que no sabemos es esta región, a quién pertenece en estos momentos, qué ejército es el que está ocupando esta región, que en estos momentos estaría en la zona gris también. Vamos hacia Chazov Yar, no hay actualizaciones relevantes en esta zona, y nos movemos hacia Tarex, donde también hay actualizaciones muy importantes en este lugar. Confirmada completamente el avance del ejército ruso, tanto en el terricom de Pivnichna como más hacia el oeste, hacia el suroeste podríamos decir. Los ataques de drones ucranianos revelan justamente este movimiento, y precisamente estaba también viendo para el día de hoy un análisis de una fuente en inglés, también una fuente muy buena, y él hablaba de que aproximadamente para el 2023, ojo con este dato, el 40% de los ataques con operadores de drones eran exitosos. El 40% de los ataques con drones para el 2023 del ejército ucraniano eran exitosos. Y para el 2024, según las estadísticas, según este mismo dato, el 10% de los ataques con drones ucranianos son exitosos. Es decir, se redujo completamente el éxito de los ataques con drones ucranianos, y se entiende que los rusos han infiltrado muchísimas tropas de grupos de hasta 7 soldados, 7, 8 soldados, a veces 3 soldados, y es por eso que están avanzando tan rápidamente también en la región de Taresk. Los rusos siguen asaltando toda esta zona. Estas son las actualizaciones más recientes, confirmación en este lugar. Los ucranianos se encuentran en estos momentos en una condición crítica para toda su logística, y eso depende otra vez de lo que está sucediendo en Pakrovsk. Lo vamos a ver en detalle. Vamos directamente hacia la región de Pakrovsk, porque también hay confirmaciones y actualizaciones muy importantes que tenemos para el día de hoy. Empecemos con la pequeña villa de Grodovka. Recordemos que hace aproximadamente una semana, un poco más de una semana tal vez, aproximadamente una semana, en este mismo canal hablamos de Zhurovka, y en ese momento dije que los ucranianos iban a abandonar Grodovka, y ellos tratarían primero de destruir este puente y luego de abandonar toda esta zona, y que los rusos iban a quedar con el control de todo lo que queda dividido por este río que acabo de marcar en el mapa hacia la derecha. Pues para el día de hoy tenemos justamente esa misma imagen, que también la tenemos de mapeadores independientes, una fuente muy importante que se llama Calibrated. Vamos a ver estas imágenes que son más detalladas. Esto es Grodovka, como podemos ver, los rusos habrían avanzado antes en el color verde. El color rojo es lo que los rusos ya están completamente confirmados, y para el día de hoy se confirma completamente que los rusos controlan todo lo que está debajo de este río. Como lo habíamos dicho, toda esta parte de Grodovka ha sido capturada por el ejército ruso, y esta es la confirmación, una de las confirmaciones más importantes que tenemos para el día de hoy, pero hay aún más. Continuamos en el mapa y vamos en orden, vamos desde el norte hacia el sur, así que hay que avanzar, hay que hablar de lo más importante. Vamos a marcar, antes de avanzar, vamos a marcar este avance del ejército ruso en Grodovka para tener una dimensión de lo que está sucediendo, y luego vamos a ir hacia el detalle de por qué es tan importante Pakrovsk y por qué Pakrovsk estaría afectando casi que toda la línea del frente, incluso hasta llegar hacia Chazov Yar. Es una información muy importante que vi en la noche de ayer de un analista pro-ucraniano. Este sería el control ruso para el día de hoy. Toda Grodovka básicamente está en el control ruso, pero lo más importante para el día de hoy, como vemos en los reportes, es que los rusos han avanzado y aproximadamente ya han tomado completamente Mykolovka, que es esta villa que está aquí arriba de Krasny Yar. Tenemos aquí a Krasny Yar, y
aquí tenemos a Mykolaiv. Los rusos ya han tomado esta vía, aproximadamente de esta forma ya habrían llegado, ya habrían hecho contacto con los primeros edificios en Mirnograd. Este mapa no ha sido actualizado, aproximadamente de esta forma es el control del ejército ruso. Aproximadamente esta es la situación que vamos a ver hacia Mirnograd. Los rusos ya han entrado a Mirnograd, es una noticia muy importante para el día de ayer. Decíamos que faltaban 2 kilómetros, un poco menos, pero ya están en las primeras calles de Mirnograd, asaltando claramente las posiciones ucranianas. Se destruyó completamente la segunda línea defensiva que veíamos en los mapas cartográficos, donde se veía la topografía de esta región y se veían también las líneas defensivas que los ucranianos habrían construido cuando ellos perdieron Avdiivka. Pues vemos que no fue suficiente y el avance de los rusos, la táctica del ejército ruso ha mejorado muchísimo más y es una completa derrota para el ejército ucraniano. Básicamente podríamos decir ya los rusos están a las puertas de Pakrovsk. Vamos a ver cuánto tiempo va a demorar el ejército ruso en capturar Mirnograd, porque también hacia el sur siguen las actualizaciones en el mapa y sigue el avance del ejército ruso. Tenemos una confirmación geolocalizada completamente, la artillería ucraniana atacando sobre las posiciones rusas en estos bosques. Los rusos ya han avanzado por este lugar, ya incluso están más adelante, como lo mostrábamos también ahora en el mapa, y los ucranianos confirman con este ataque que los rusos se encuentran geolocalizadamente aquí. Tenemos estos reportes de que los ucranianos ya han avanzado más hacia el norte, ya han llegado hacia Mirnograd, los primeros edificios de Mirnograd, las primeras calles. En estos momentos, cuando estamos viendo el video, están cayendo, están siendo asaltadas por el ejército ruso. Nos movemos un poco más hacia el sur de Novagrodovka, ya hablamos ayer, para el día de hoy tenemos más confirmaciones de los mapeadores independientes de Zuriat Maps, tenemos confirmaciones también de los mapeadores pro-ucranianos como Deep State. Ellos están lamentando muchísimo por esta situación, no saben qué hacer. Recordemos que los rusos ya han capturado Marinovka, toda esta región ya ha sido capturada, eso es lo que teníamos para el día de ayer. Y lo más importante para el día de hoy es que los rusos ya han entrado a Selidava, que es esta actualización. Y antes de mostrar la información de los mapeadores independientes de Calibrated, vamos a ver este video, es muy importante y sobre todo por lo que está escrito en el video. Si ustedes pueden ver, si ponen la calidad al máximo del video, aquí dice Sluji y dice Pakrovsk, muy claro, luego dice Selidava y abajo hay una ciudad que está un poco más abajo, dice Kurahava. Y podríamos entender que justamente estas son las prioridades del ejército ruso. En este video lo que vemos es un ataque hacia las posiciones ucranianas que estaban en este Terricom que vemos a lo lejos y un gran incendio que se ha generado en este lugar, combustión, y justamente vemos el humo gris que está saliendo precisamente de esta misma parte de este Terricom donde estarían las posiciones ucranianas. Esto fue geolocalizado justamente en esta zona, en la mina Rasie, Rusia. Vamos a ver las imágenes de los mapeadores independientes. Esta es la actualización en cuestión, una de las imágenes más recientes de lo que se tiene de cómo sería el control del ejército ruso. En rojo estamos ubicándonos aquí en Novagrodovka, arriba, hacia abajo tenemos Marinovka, hacia el sur, seguimos hacia el sur, tenemos Mikhailovka. En este Terricom estaba esa geolocalización del humo que estaba saliendo y aquí tenemos a Selidava. Selidava también está cayendo ya en el control del ejército ruso, los rusos han entrado por este lugar, esta área amarilla sería el avance del ejército ruso para el día de hoy. La información más actualizada, que recuerden a las personas interesadas en recibir esta información básicamente en tiempo real, tenemos nuestro grupo de Telegram. El link para entrar al grupo de Telegram lo pueden escanear en el QR que aparece también en este video, o también lo pueden ver en la descripción del video, se encuentra el link para entrar a nuestro grupo de Telegram. Es completamente gratis para todos y también tenemos videos que no es necesario censurar en esa plataforma. Estas son las actualizaciones más importantes. Si nos movemos al mapa, el avance del ejército ruso aproximadamente es de esta forma, por todo este lugar y llegando hacia esta zona. Incluso hay para el día de hoy más reportes de que los rusos ya se han movido por todo este lugar y aproximadamente de esta forma. Si combinamos ambas informaciones, sería el avance del ejército ruso en Selidava.
Tenemos estas actualizaciones también de las fuentes prorrusas de Divan Nigenshtab, donde los rusos se habrían movido hacia la parte norte de Sielidava, controlando todo este territorio, controlando un nuevo Terricom en esta zona. Estas serían las informaciones que tanto llegan del terreno como de fuentes independientes, como de fuentes prorrusas. Podríamos en estos momentos estar recibiendo, tal vez para las horas de la noche, la actualización completa de que los rusos han capturado Sielidava básicamente en solo un día o en solo medio día, como algunas fuentes lo están diciendo. Los rusos también tendrían el control de Mikhailovka y, mucho más importante, habrían hecho avances en Memrik. Memrik estaría completamente capturado por el ejército ruso. Para el día de hoy también tenemos geolocalizaciones que prueban esta información. Los rusos con su bandera, la bandera del tricolor ruso, ondeando justamente en los edificios de este terreno. Estamos hablando de Memrik, que es esta villa que está aquí. Tenemos también una confirmación de los mapeadores de Deep State, que son aliados al ejército ucraniano, y vamos a ver también las actualizaciones y el avance más reciente que tienen los rusos en esta región, que nos traen las fuentes independientes. En este lugar tenemos a Memrik y hacia los lados, hacia el este y hacia el oeste, y dirigiéndonos más hacia el sur, los rusos habrían también entrado hacia la villa de Lisovka. Es esta pequeña villa que está aquí, y al lado de esta villa hacia el oeste tenemos a Ukrainsk, una villa con ese nombre. Sigue el avance. Si nos vamos al mapa, aproximadamente de esta forma sería el control del ejército ruso en esta zona, hacia el suroeste de Memrik, y también hacia el este mismo de esta villa. Aproximadamente de esta forma sería el control del ejército ruso. Las actualizaciones más recientes que nos trae esta fuente independiente. Vamos a hablar entonces de la importancia de Pakrovsk. ¿Por qué Pakrovsk es tan importante para el ejército ucraniano y por qué significaría también un efecto dominó hacia otras regiones, como hacia Ugledar, que también tenemos actualizaciones, hacia Taretsk e incluso también hacia Chazov Yar? Pakrovsk, este es un análisis de algunos analistas militares pro-ucranianos. Ellos afirman que Pakrovsk antes de la guerra era una ciudad de 60,000 habitantes, y lo más importante es estas líneas rojas. Estas líneas rojas son las vías férreas que conectan desde Dnipro hacia Pakrovsk. En una línea casi que recta, los ucranianos podrían enviar hacia Pakrovsk en tren una gran cantidad de recursos, hombres, armas, todo lo necesario, carros, todo lo necesario para el combate, y como podemos ver, ellos lo distribuían desde Pakrovsk hacia Kurahava. Hay una línea roja, lo que quiere decir que hay una vía del tren directa desde Pakrovsk hacia Kurahava, y también desde Pakrovsk hacia las líneas más cercanas al frente. Es decir, Pakrovsk, como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es el punto logístico más importante del ejército ucraniano en Donetsk, en el sector sur de Donetsk. Desde Pakrovsk se coordinaban y se surtían todas las posiciones ucranianas hasta Avdiivka. Incluso podríamos decir que claramente Avdiivka es emblemático porque era la primera ciudad del frente que tenía Donetsk directamente pegada. Los rusos la tomaron completamente, pero Pakrovsk es mucho más importante si hablamos de la logística, y esto va a afectar completamente las vías y el tiempo que necesitan los ucranianos. Si cae Pakrovsk, Dobropila quedaría completamente desconectada, y si cae Pakrovsk, Kurahava también quedaría completamente desconectada de vías férreas, que es el medio más rápido que tienen los ucranianos para moverse, y que tienen también los rusos para moverse en tierra. En esta imagen podemos ver lo que son las vías importantes, las carreteras importantes hacia Pakrovsk, que nuevamente juega un rol principal en la organización de todo este terreno. Hacia Pakrovsk llegaban las vías del tren, como podíamos ver, pero hacia Konstantinovka no salían vías del tren. Volvemos hacia la imagen. Konstantinovka está en este lugar. No hay vías del tren desde Pakrovsk hacia Konstantinovka, pero lo que sí hay y lo que sí usaba era enviar todo lo que se necesitaba hacia Pakrovsk y después hacia Konstantinovka por carretera.
Pues si cae Pakrovsk, como podemos ver en este análisis, esa historia también se va a acabar para los ucranianos y Konstantinovka quedaría completamente desconectado. Para los ucranianos poder reabastecer Konstantinovka tendrían que hacer toda esta vuelta hacia el norte, pasando por Izum y luego sí girando hacia el sur, hacia Konstantinovka, lo que demoraría muchísimo tiempo, y las localidades que están siendo surtidas por Konstantinovka es Chasiv y Taresk. Claramente Novgarovka, antigua New York, ya murió, así que estamos hablando de estas dos villas. Importantísimo el rol que juega Pakrovsk en la logística ucraniana, que podríamos decir ya está completamente interrumpida. Por otro lado, vemos que los ucranianos podrían usar una nueva vía, una carretera hacia Kurahava, pero claramente la caída de Pakrovsk, que era el nodo central de toda la logística ucraniana, también va a afectar a Kurahava, y afectando a Kurahava también se va a afectar claramente Ugledar. Volvemos al mapa, tenemos justamente aquí también están marcadas las vías férreas, que son esta línea un poco más gris en este lugar. Aquí está Pakrovsk, completamente afectada Konstantinovka, que es esta gran ciudad que está aquí, y si vemos hacia el sur de Konstantinovka tenemos a Taresk, y hacia el norte, hacia el noreste de Konstantinovka tenemos a Chasiv. También va a ser afectada con la derrota ucraniana en Pakrovsk. Es muy probable que ocurra tal como están dadas las situaciones. Y si nos vamos ahora hacia el sur, lo que nos anunciaba este video con sus letras es Kurahava. Vamos, Pakrovsk, Kurahava, y Kurahava ahora es un nodo mucho más pequeño, pero también emblemático para el ejército ucraniano, que distribuye sus tropas hacia Konstantinovka, que ya cayó completamente. Para el día de hoy tenemos estas confirmaciones, lo que para ayer era la primicia, e incluso más hacia el sur, Badiana, que está siendo asaltada, y Ugledar. Pero vamos por partes. Continuamos con la dirección de Pakrovsk, donde los rusos se están moviendo hacia el sur y tienen también control sobre las vías aledañas hacia toda esta zona hacia el sur. Los rusos han destruido un BMP-2 del ejército ucraniano, que vemos justamente en estas imágenes. Es efectivamente el modo de operación, el método del ejército ruso: atacar las vías logísticas, atacar los movimientos del ejército ucraniano, que como podemos ver se está moviendo y tratando de organizarse en Girnik, que es esta villa que queda hacia el sur de Ukrainsk, que es hacia donde también se dirigen los rusos, como podemos entender. Conectando hacia Selidova, como lo decíamos ayer, los rusos tendrían una vía directa desde Donetsk hacia la línea más cercana del frente. Selidova va a tomar una nueva posición importante como una base, como una plataforma del ejército ruso en sus avances, tanto hacia Pakrovsk como hacia el sur, hacia Kurahava. Vamos ahora a movernos hacia Konstantinovka. Confirmaciones completas de que el ejército ruso está en este lugar. Tenemos estas geolocalizaciones de lo que serían los últimos dos vehículos ucranianos, los últimos dos pickups ucranianos, es decir, camionetas ucranianas que estaban evacuando a soldados, los últimos soldados ucranianos en Konstantinovka. Y aquí están, y muy probablemente el dron impacta a un lado, como podemos ver, el dron impacta a un lado de la camioneta. Aquí está la camioneta y el dron impacta aproximadamente en este lugar. Tal vez hay un efecto, tal vez se pinchó la llanta de la camioneta, y después de eso los rusos siguieron atacando y destruyendo a estas tropas. Completamente confirmado el avance ruso en Konstantinovka. Tenemos también ataques de drones ucranianos para el día de hoy sobre todos estos campos. Tal vez estos sean los videos viejos de la brigada número 79. También tenemos ataques de drones, una nueva compilación desde donde han salido nuevas imágenes confirmando el control del ejército ruso en Paraskovivka y hacia el norte. Nos vamos hacia Ugledar, porque para el día de hoy se reporta que los rusos han empezado una operación ofensiva a gran escala hacia Ugledar por el oeste y también por el este desde Badiana. Los rusos están atacando muy fuertemente esta zona. Tenemos confirmaciones de lo que decíamos ayer. Los mapeadores de Deep State afirman que los rusos tienen el control de la vía T0524. Tenemos más actualizaciones un poco más abajo, y también tenemos para el día de hoy un reporte importante de que los rusos se han movido de esta forma y en estos momentos estarían capturando, estarían controlando estas dos líneas de árboles, que como podemos ver es una operación de pinzas hacia Badiana
es una operación de flanqueo hacia Badiana. No conocemos a ciencia cierta el movimiento del ejército ruso, veíamos este vector de ataque, así que probablemente esta sea la operación que se está realizando en esta zona. Para tener un poco más de claridad, se están moviendo los rusos por este lugar. Esta es la información de los mapeadores prorrusos de Divan Stab y también de los mapeadores independientes que continuamente monitoreamos en este canal. Teníamos este vector de ataque, así que muy probablemente esta sea también una dirección del ejército ruso hacia Badiana, y para el día de hoy tenemos claramente la limpieza con las bombas FAB. Las bombas FAB están preparando este terreno hacia la dirección de Badiana, donde la infantería rusa se está acercando. Vemos aquí esta torre que está ubicada en las minas de carbón de Badiana y este lugar completamente geolocalizado en el mapa. Vamos a ver, este es el lugar que ha sido atacado, que ha sido impactado por las bombas FAB rusas en este lugar, y hacia este lugar vemos completamente la torre de la que estamos hablando, de las minas. Esta mina se denomina Surgaya. Vamos un poco más hacia este terreno. Los rusos estarían avanzando aquí. Se tienen reportes, rumores, informaciones de que los rusos han empezado una ofensiva desde Pavlovka hacia los flancos oeste de Ugledar, y también estarían atacando esta zona donde recordemos que para el día de ayer teníamos geolocalizaciones de ataques de drones en este lugar, que también hay un Terricom. Es muy importante que los rusos tomen este Terricom, avancen en este lugar. Vamos a ver las geolocalizaciones para el día de ayer. Son estas, ataques de drones sobre este Terricom del ejército ucraniano, donde hay trincheras, donde hay líneas de árboles, claramente posiciones ucranianas en esta zona que están siendo atacadas y preparadas por los drones para la infantería y los vehículos claramente que se están acercando en este lugar. También un poco más hacia el norte tenemos ataques con bombas FAB en Badiana, en una de las minas, en una de las entradas de otra mina en Badiana tenemos un bombardeo bastante fuerte con bombas FAB del ejército ruso en esta zona, destruyendo las posiciones del ejército ucraniano. Esta es la actualización más reciente que se tiene de la situación en el frente. Podríamos decir que hacia Rabotino no hay actualizaciones relevantes, Urajaina no hay movimiento, algunos ataques de drones y también de artillería sobre posiciones y movimientos de vehículos ucranianos por la vía N08. Nos vamos hacia la dirección de Kherson, donde tendríamos nuevamente ataques sobre la parte norte del río Dnipro. La rutina militar normal en la dirección de Kherson, ataques con bombas de aviación del ejército ruso sobre las poblaciones ucranianas que quedan en la parte norte del río Dnipro. Una actualización muy importante viene desde las fuentes ucranianas, de las cuales las fuentes prorrusas y algunas fuentes independientes no han hablado. Y es que según el ejército ucraniano, en la dirección de Kramatorsk, que está un poco hacia el sur de Slaviansk. Este es Slaviansk, como podemos ver, una ciudad muy grande, y hacia el sur tenemos a Kramatorsk. En esta región de Kramatorsk, los ucranianos afirman haber derribado un avión Su-25 del ejército ruso. Vamos a ver las imágenes. Este es el video en cuestión. Vemos dos aviones que muy probablemente serían del ejército ruso, y este avión que está hacia abajo recibe un impacto. Vamos a ver este video un poco más en detalle. Aquí tenemos más cerca la imagen, más detalle del video. Veamos en la parte de abajo el avión, parece que recibe un impacto y después de eso el piloto se eyecta, como podemos ver. Probablemente en ese momento fue la eyección del piloto. Estas son las imágenes que presentan los ucranianos de la brigada número 28 para afirmar que derribaron un avión Su-25 del ejército ruso. Para el día de mañana vamos a recibir muy probablemente respuestas o más confirmaciones, más claridad sobre este hecho. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, suscribirse al canal. Aproximadamente 70% de las personas que ven el video no están suscritas al canal, así que suscríbanse, me ayudaría muchísimo con eso. Dejar un comentario, dejar sus preguntas y dejar su like, por supuesto. Hasta luego, gracias por ver.